siguiente. Esta columna se llama Borges al diván. Este mes se cumplen 81 años de la publicación del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. Salió a la luz por primera vez en febrero de 1945 en la revista Sur. Este cuento está dedicado a Estela Canto, que es la mujer de la que Borges estaba enamorado. Era su Beatrice, siendo él Dante, ¿no? De hecho, la musa del cuento El Aleph se llama Beatriz, ¿no? Beatriz Viterbo, y su primo, el que sería rival de Borges, Carlos Argentino Daneri, es casi un anagrama de Dante Alighieri. Es un personaje del que Borges se va a burlar a lo largo del cuento por ser intelectualmente limitado, un personaje ridículo, más bien representaba a la burguesía porteña de su época, un poeta mediocre o un irresponsable rimador, como le gustaba decir a Borges. Aunque al final del cuento su poema gana un segundo premio en un concurso literario, mientras el de Borges ni siquiera tuvo una mínima mención. El Aleph es un objeto enigmático y fantástico que estaba en el sótano de la casa de Carlos Argentino Daneri, en el 19º escalón, y uno tenía que recostarse de una manera especial para poder verlo. Es un espacio que contiene todo el espacio, un punto desde el cual se ven todas las cosas, una pequeña fisura por la que se puede observar todo con los ojos de Dios, donde no hay tiempo y espacio. Pero al mismo tiempo es una historia de amor no correspondido. Es un cuento que anticipa el desenlace que tendría su vínculo con Estela Canto, a la que le dedica el cuento. Ella era una escritora, periodista y traductora argentina descendiente de uruguayos. Borges le regala el manuscrito de El Aleph. Estela Canto rechaza una propuesta de matrimonio de Borges, termina vendiendo el manuscrito años después y acaba escribiendo el libro Borges a contraluz, en el que cuenta intimidades de su relación y al que los eruditos borgianos no le tienen mucha simpatía. Respecto a la venta del manuscrito, Estela Canto cuenta que le dice a Borges: pienso vender el manuscrito cuando estés muerto, Giorgi. Así le decía él. Él lanzó una carcajada y dijo: caramba, si yo fuera un perfecto caballero, iría ahora mismo al cuarto de caballeros y al cabo de unos segundos se oiría un disparo. El Aleph lo vendí de todos modos, pero cuando él estaba en vida. O sea, no esperó que muriera para venderlo. Sobre este libro, Borges a contraluz, también tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo cuando Borges, a punto de perderlo todo, a punto de perder la vista, a punto de perder el amor de su vida, que era Estela, a punto de perder el oficio de escritor y a punto de perder su trabajo, decide empezar un tratamiento psicológico con el psicoanalista Cohen Miller, Miguel Cohen Miller. Recordemos que Borges como escritor nunca hizo mucho dinero. Venía de una familia culta, liberal, con ancestros vinculados a la guerra de independencia y al patriciado porteño. Pero si bien era de capital cultural alto, el capital económico era limitado y venía en declive. Cuando muere el padre de Borges, que muere ciego y de él hereda la mala visión, se va a vivir con su madre al famoso apartamento de la calle Maipú, a metros de la Plaza San Martín, en Buenos Aires. Su hermana Nora ya no vivía con ellos porque se había casado recientemente con el español Guillermo de Torre, que era ensayista, poeta y crítico de arte. Y Borges vivía modestamente y permaneció en ese apartamento hasta sus últimos días en Buenos Aires. De hecho, Ricardo Piglia recuerda el encuentro entre Borges y Vargas Llosa. Vargas Llosa un día lo va a visitar a la casa, estaba lloviendo y él tenía, Borges en su apartamento tenía goteras, ¿no? Entonces Vargas Llosa le dice: pero Borges, un maestro de las letras como usted, ¿cómo puede ser que viva en estas condiciones? Borges se levanta, le da la mano y le dice: los caballeros argentinos no hacemos alarde. Al otro día Borges contaba: ayer vino un peruano que parece que tiene una inmobiliaria porque quería que me mudara. Era Vargas Llosa. La cuestión es que Borges hacía de todo. Escribía ficción, poesía, ensayos, traducciones, prólogos y había conseguido un empleo de segundo auxiliar en la Biblioteca Pública de Boedo. Siendo un ferviente antiperonista, cuando Perón llega al gobierno en 1946 y conociendo la antipatía de Borges por el general, lo sacan del cargo de la biblioteca pública y lo nombran, irónicamente dicen que lo ascienden a inspector de aves y conejos en los mercados municipales. Borges renuncia elegantemente con una carta que dice no estar particularmente interesado en las aves y los conejos.
Es entonces cuando en las sesiones de terapia con Cohen Miller logra enfrentar uno de sus grandes miedos, hablar en público. Porque Borges era tartamudo, condición que se agravaba todavía más cuando tenía que enfrentarse a un auditorio. Este pánico lo empieza a trabajar con el psicoanalista, dato que conocemos gracias al libro de Stella Canto, porque Borges nunca lo hizo público, porque le parecía algo humillante. Empezó aprendiéndose las conferencias de memoria y a repetirlas hasta el cansancio para evitar la tartamudez. Hasta parece que iba un rato antes al lugar y empezaba a dar vueltas a la manzana repitiendo en voz alta lo que diría dentro del edificio. El resultado fue que Borges terminó siendo un orador con ciertas características que lo hacían único. Esa especie de mezcla entre timidez, modestia y cortesía, sumado a una increíble lucidez, a una exposición perfectamente ordenada y clara, y una genialidad infalible que le fueron dando un enorme prestigio. Sus conferencias se volvían cada vez más numerosas, con las salas repletas e incluso con gente que quedaba afuera. Bioy Casares, en una entrada en su diario, la entrada es del 12 de julio de 1949, cuando lo va a ver por primera vez en una conferencia, dice: Borges habló tan naturalmente que me hizo pensar que la dificultad de hablar en público debía de ser ficticia. No habla con énfasis de orador, conversa, razonando libre e inteligentemente. Stella Canto cuenta que el encantamiento que creaba Borges en sus auditorios, como algunos políticos con mucho carisma, hacía que algunos de sus allegados sintieran como una desgarradura la pérdida de ese amigo exclusivo. Su fama crecía sin cesar. Empezó a dictar cursos de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, donde los estudiantes abarrotaban los salones, y entre ellos estaba María Kodama. El público estaba fascinado por él, y esta fascinación iba a repetirse después en países extranjeros. En Estados Unidos, en todas las partes en que había hablado, la capacidad de las salas había sido colmada y hubo que habilitar anexos. Grupos entusiastas lo habían seguido a la salida como si fuera una auténtica estrella de cine. La gente no lo veía como se ve a un gran escritor o un hombre excepcional, sino con la veneración que inspira un iluminado. O sea que la verdadera fama de Borges nace en estas conferencias y a partir de haber superado este miedo. Como decía Beatriz Arlo, en la obra de Borges la vida de un hombre se juega en un solo momento, el momento decisivo en el que el hombre enfrenta su destino. Y ese destino no es lo que generalmente se da fácil, más bien es parte de un camino largo y arduo. Para Borges fue hablar en público, enfrentarse cara a cara con su miedo, oír su voz trémula frente al auditorio. Como el protagonista de su cuento El Sur, que apenas sabe manejar un cuchillo, pero sale a la llanura, a la noche infinita, a batirse a duelo con un cuchillero que debía más de una muerte. Mientras todos imaginamos a Borges como un hombre solitario en medio de una biblioteca infinita y toda la sabiduría a su disposición, debemos recordar la ayuda de Cohen Miller, ¿no?, el psicoanalista, y como dicen los cíngaros en este espectáculo, en realidad nadie se salva solo, y así es la vida misma.